Un gusto muy grande estar en una reunión de este tipo. Felicito a Fernando Lorenzo y a Hugo y a María por haber gestado esta iniciativa. Para llegar a este punto siempre hay mucho trabajo detrás del telón, ese trabajo que no se conoce, y que todo esto esté encabezado por un joven tan talentoso de las nuevas generaciones es en sí mismo muy estimulante, y por una mujer cuya trayectoria es importantísima, construyendo uno de los pilares de nuestra economía, como son las pymes, y por Hugo, que fue el originador inicial de la iniciativa de una sociedad, de una comisión de la sociedad civil. Unas breves anotaciones que quizás les sean de alguna utilidad para la reflexión de ustedes sobre estos temas. ¿Por qué necesitamos responsabilidad social? ¿Por qué hay tanto interés en la responsabilidad social? Y después algunas anotaciones sobre la sociedad civil. Y finalmente una conclusión. No voy a dar una conferencia, sino tratar de compartir con ustedes sobre todo algunas experiencias recientes. En primer lugar, estamos en una ola de innovación tecnológica sin precedentes en la historia del género humano, que nos llena de esperanza. Tenemos acá a uno de los precursores de esa ola. El ingeniero Bernasconi fue quien, desde la primera institución que él mismo creó y presidió durante muchos años, dedicada a la informática en el mundo, dio el salto. La Organización Internacional de Informática dio el salto de lo que era la computación a el concepto de informática, que ha crecido exponencialmente. Saludo especialmente a Fermín, que es uno de los grandes de la ciencia aplicada argentina. Estamos en una situación en donde el cambio tecnológico es simplemente casi diario. Se han acortado todos los tiempos de ruptura epistemológica, cambios de paradigma, crecimiento de la tecnología, y eso llena de esperanza al género humano, porque significa que tenemos instrumentos que permiten ampliar la vida del ser humano más de 20 años, de acuerdo a los últimos estimados. Podemos con la impresora 3D hacer cosas que no soñábamos que se podrían hacer. Los autos automanejados ya están circulando como prototipos, están autorizados ya en algunos estados. Detrás de los autos automanejados vienen los autos voladores, según anticipa Tesla y otras organizaciones empresariales que están dedicadas a tecnología de punta. Todo eso está muy bien, pero por el otro lado tenemos la Agenda 2030, ¿no?, que termina de sancionar todos los países que componen las Naciones Unidas, y donde se plantea que falta muchísimo. Y se plantean 20 metas que, si no cumplimos en los próximos 30 años, van a significar que vamos a dejar en el camino a buena parte del género humano. O sea, la tecnología sola no asegura la inclusión. La tecnología es fundamental y hay que maximizar su utilización. Pero sabemos que se inventó una pastilla contra un mal que persigue hace muchos años, muchos siglos, al género humano, la hepatitis C. Hay 300 millones de enfermos de hepatitis C en el mundo. Puede ser mortal, puede ser muy riesgosa. No había, las curas aseguraban un porcentaje muy bajo de curación, y con esfuerzos de años y años y años. Y ahora el género humano dispone de una píldora que, ingerida durante 15 días, cura en un 99% la hepatitis C. Pero Médicos Sin Fronteras y otras ONGs
sociedad civil han denunciado criminalmente ante los tribunales a la empresa que produjo la pastilla porque su precio es $100.000 por pastilla. Entonces, son 2 semanas, $100.000 todos los días, no está muy al alcance, digamos, de los 300 millones de personas que padecen hepatitis C. Entonces, eso está dentro de los 2030, ¿no? Hacer accesibles los avances médicos a todo el género humano y que no queden confinados solamente en función de lo que hoy se llama medicina de alto costo, digamos, sino que formen parte de la posibilidad real de los seguros de salud y de los sistemas que protegen a la mayoría de la población y de la inmensa mayoría, el contingente de población que no tiene sistemas de salud de ninguna índole. Los 2030 dicen de que tenemos serios problemas humanitarios en una cantidad de áreas, para enunciar solamente una de ellas y ejemplificar. Por un lado tenemos la tecnología, fenomenal crecimiento tecnológico, pero por otro lado 2.400 millones de personas no tienen un baño, no tienen una instalación sanitaria. Y el no disponer de una instalación sanitaria significa que el riesgo de enfermedad de los chicos particularmente sube totalmente. La diarrea infantil sigue matando niños, es el segundo killer, digamos, de niños del planeta. La falta de una instalación sanitaria significa condiciones casi infrahumanas de existencia. Eso se junta a que tenemos 900 millones de personas sin agua potable todavía, a pesar de avances y a pesar de que la tecnología podría cambiar esa situación. Producimos alimentos, y bienvenidos los avances tecnológicos. Yo soy asesor principal de la FAO para América Latina actualmente, y saludamos totalmente que haya una producción de alimentos que podría perfectamente abastecer a 12.000 millones de personas, según los últimos estimados. Tenemos 7.400 millones de personas y sin embargo tenemos 800 millones de personas con hambre y otras 2.000 con hambre silenciosa, que quiere decir que no tienen la cantidad necesaria de sustancias básicas para el funcionamiento del organismo, desde el hierro hasta el yodo, etc. Esta plataforma de las Naciones Unidas, que está propuesta a todo el género humano, dice: tenemos los recursos, pero estamos muy lejos de cumplir con los derechos humanos más básicos en una serie de terrenos. Ha habido avances muy importantes, pero falta muchísimo. En el medio de todo eso se han instalado además algunas catástrofes humanitarias en gran escala. Hemos delante de nuestra vista dos de ellas. Una es el cambio climático. El cambio climático leído como catástrofe humanitaria, como lo leyó el Papa Francisco cuando publicó el documento que es más influyente de este siglo, como la encíclica Laudato Si, en donde resume todos los temas que significan la agenda del cambio climático con la ciencia más avanzada que tiene el planeta, pero hace un énfasis especial. El Papa dice, tuve el inmenso privilegio de estar hace pocos días con él en la audiencia privada y conversar extensamente. El Papa dice: el cambio climático no es que va a venir dentro de un tiempo, entendamos, está sucediendo, y para los pobres está sucediendo en su vida actual, real. Les está produciendo sequías inmensas en el calentamiento del planeta, como todos ustedes saben. Por un lado produce el desborde, el vaciamiento virtualmente de los grandes bloques de hielo del planeta. Está sucediendo en Groenlandia, está sucediendo en el Polo Norte. En el Polo Norte este año las temperaturas han sido
30 grados mayores que las temperaturas promedio del año 50 al año 80, la pérdida de grandes extensiones de hielo del planeta significa que los mares se desbordan, significa inundaciones sumadas a todos los otros elementos del cambio climático, significa, entre otras cosas, el niño peor de toda la historia de los niños, que fue el de este año, que asoló al mismo tiempo Paraguay, Sudáfrica, los lugares muy diferentes de la geografía del mundo, con daños inmensos particularmente para los más pobres, porque a través de las inundaciones, por un lado, de la intensificación de los huracanes, de todas las formas de desequilibrio natural y de la desertificación, la pérdida de capacidad de producción de la tierra, las sequías fenomenales que estos 10 años últimos son los 10 años más calientes desde 1892, que es cuando se empezó a registrar la temperatura del planeta, y desgraciadamente la elevación promedio de la temperatura del planeta como producto de los gases invernaderos, de los gases tóxicos y de los fenómenos de intoxicación de la atmósfera por diferentes conductos, sigue creciendo significativamente. Estos datos que mencionó recién María están absolutamente corroborados. O sea, la Organización Mundial de la Salud dice que mueren 56 millones de personas por año por diferentes causas. De esos 56, 14 millones de personas mueren por la contaminación, por la polución en sus diversas manifestaciones. Y la Casa Blanca termina de producir un informe la semana pasada que establece terminantemente la relación entre cambio climático y enfermedad, ¿no? Muestra cómo lo que está sucediendo está generando riesgos de enfermedad inéditos. Desde ya que cuando Volkswagen puso en circulación 11 millones de automóviles que infringían una norma legal de los Estados Unidos que no permitía que haya más de un determinado porcentaje de emisión de nitrógeno fluidos, y pasó esa norma 40 veces, digamos, cada uno de esos automóviles violaba esa norma 40 veces, y logró, gracias a la tecnología, construir una aplicación informática, porque la tecnología puede tener distintos usos, ¿no? Logró construir una aplicación informática que cada vez que llegaban los inspectores de la Agencia de Regulación del Clima de los Estados Unidos a inspeccionar los automóviles del principal productor de automóviles del mundo, hacían funcionar la aplicación, y la aplicación hacía bajar esas 40 veces el nivel de gases que se emitían hasta que se iban los inspectores, después reconectaban. Bueno, esto significó una contribución a la polución de que habla en la Organización Mundial de la Salud y que muy bien mencionó María, muy importante, ¿no? Así, el tema de responsabilidad social empresarial vuelve con mucha fuerza, digamos, ¿no? Porque la estructura de decisiones de esa empresa, que era considerada una empresa totalmente avanzada en todos los campos, un grupo significativo de personas, digamos, decidió a través de distintas etapas, de acuerdo a lo que se conoce y ha sido estudiado, investigado, se está analizando, etcétera, en los tribunales, decidió hacer un trade-off, como se lo llama en estas cosas, ¿no? Habían leído todos los textos de responsabilidad social empresarial, no les quepa ninguna duda que estaban muy bien informados, pero decidieron que tenían que elegir entre lanzar las emisiones para darle más potencia a sus motores y poder competir mejor con Toyota, digamos, eso es lo que describen los propios responsables de la empresa, o poner en riesgo significativo a muchísimas personas por lanzar una carga tóxica de tal potencia a través de 11 millones de automóviles. Y decidieron hacer esto segundos, digamos, ¿no? Fue un intercambio, digo yo, de potencia en los motores por pulmones dañados, ¿no? Y se ha cuantificado la
algunas de las dimensiones del daño ecológico y a los seres humanos, que significan cosas de ya que esto ha tenido sus sanciones, porque la responsabilidad social y empresarial va avanzando en el mundo, bueno, la caída feroz de las acciones, multas que van a ser de un tamaño gigantesco, procesos de la justicia y por otra parte juicios de los propietarios de los automóviles, la sociedad civil, y ahí me detengo, esto no se hubiera sabido nunca si no fuera por la sociedad civil. Quien detectó lo que estaba sucediendo fue la sociedad civil. Organizaciones ecologistas de los Estados Unidos que se tomaron el trabajo de meterse en un Volkswagen y andar durante una cantidad de tiempo muy grande y pedirle a una universidad también de la sociedad civil que los ayudara midiendo la huella ecológica normal que tenían los autos. Y de ahí vino la denuncia a los poderes públicos, a la agencia de regulación. O sea, sin la sociedad civil no todavía sería en marcha el trade-off, digamos, el intercambio que estaba operando, ¿no? La Casa Blanca comprobó terminantemente la semana pasada que hay correlación entre cambio climático y una serie de enfermedades. Entre otras, los investigadores dicen que lo que está sucediendo con el Zika está vinculado al cambio climático, también con el dengue, ¿no? En este momento hay 100 millones de personas con dengue en diferentes lugares del planeta, ¿no? Porque las corrientes, los cambios tan importantes que hay en la armonía natural con la que la divinidad nos entregó al universo, esa fractura de la armonía natural, está produciendo cambios en las corrientes de circulación de especies, de los mosquitos en particular. Y el aumento del calor, dice la NASA, entre otros, dice el aumento del calor favorece la formación de las larvas de los mosquitos Zika y de la velocidad con que se reproduce. Y ya sabemos lo que está sucediendo, quizá no nos damos cuenta. El Salvador prohibió que haya partos. Digamos, no se va a meter preso, pero trató de que su población suspenda los nacimientos por el altísimo riesgo de Zika. Y en Colombia, de la que vengo de dar una serie de conferencias, se recomendó que por 6 meses, etcétera. Estados Unidos está tomando una serie de medidas para autoprotegerse, no tiene la frecuencia que tiene el Brasil, por ejemplo, que tiene una frecuencia muy significativa, pero está presente el tema. Un país entero está, digamos, se está tratando de reinventar, que es Puerto Rico, porque los riesgos de las acumulaciones de desperdicios, la falta de política pública y sociedad civil suficientemente presente en todo el tema del manejo de los desperdicios, ha creado condiciones óptimas casi para el Zika. Entonces está bajo riesgo muy serio y en este momento toda la población está movilizada para tratar de rápidamente destruir algunos de estos elementos. O sea, el cambio climático no es como dice el Papa, ¿no? Una, que está sucediendo, y dos, que está afectando particularmente a los más vulnerables, ¿no? Hay un cálculo que el coeficiente Gini de vulnerabilidad, lo llamo yo, o sea, por cada persona de los estratos medios o altos, hay 81 personas de los estratos de menores ingresos que son afectados por el cambio climático. El Papa se basa siempre en la ciencia más avanzada y este poderosísimo documento, al mismo tiempo espiritual, de reflexión histórica y contundente en términos científico-tecnológicos, que trató de influir e influyó fenomenalmente en la Conferencia de París. Es un aporte excepcional al género humano por parte de Francisco.
y un aporte de coraje, porque las cosas que dice el documento las dijo ante el Congreso de los Estados Unidos, que no tiene mucha proclividad, algunos de cuyos integrantes no tienen mucha proclividad a escuchar cosas de este tipo. Dijo, no me ponga ninguna etiqueta. Antes de comenzar, lo entrevistaron algunos periodistas, antes de comenzar a hablar en el Congreso. Al llegar nomás a Estados Unidos, no me ponga ninguna etiqueta. Escuchen y después hagan lo que quieran con lo que les diga, pero escúchenme, escúchenme, antes de etiquetarme, escúchenme. Tenemos estas situaciones humanitarias de extrema dificultad que vienen del cambio climático. Desgraciadamente el último dato de hace 15 días es que especialistas en oceanografía de algunos de los institutos más reputados del mundo hicieron un nuevo relevamiento de lo que está sucediendo con los corales. Entonces fueron al fondo del mar, buzos y embarcaciones, etcétera, y hicieron relevamiento de algunos de los mayores lugares de corales que tiene el mundo. Los corales son decisivos porque de los corales comen la mayor parte de las especies marinas, es el alimento natural y es el hábitat. Y el mar, como sabemos, es otro planeta, digamos, del que vivimos nosotros, digamos, que es decisivo para nosotros, para el planeta normal. Desgraciadamente, ustedes pueden entrar al New York Times y van a ver varias páginas dedicadas a los resultados del relevamiento y aparecen las fotos de sectores muy amplios de corales cubiertos de blanco. Cuando la temperatura se eleva en el fondo del mar, más allá de las condiciones naturales, los corales